Considero que la evolución social comienza en el conocimiento de lo que somos. Descubre información útil y alternativa, un poder infinito que nunca nos contaron. Despierta, sal del artificio y decide tu vida. Periodismo cuántico con Estefanía Ríos González en www.periodismocuántico.com. ¿Te suscribes al canal? Buenas tardes, Emilio, ¿cómo estás? Hola, Estefanía, buenas tardes. Pues estoy encantado de compartir esta charla contigo y estar en tu programa. Conócete a ti mismo, para ti, ¿qué significa? Tiene mucha importancia ese aforismo, esa frase que parece una frase hecha sin más, pero tiene mucha trascendencia y mucha profundidad. Conócete a ti mismo, conócete a ti misma. En las clases en la universidad, cuando comparto acerca de espiritualidad en la vida cotidiana, es casi obligado en el ámbito universitario dar definiciones de las cosas. Y claro, en el arranque de la clase hay que definir qué es la espiritualidad. Y claro, la espiritualidad, tal como yo lo percibo y siento, Estefanía, no tiene que ver con la religión, no está en absoluto alejado de la ciencia, y rompe los clichés de lo que la mente y los sistemas de creencia imperantes nos dicen acerca de la espiritualidad. Y buscando en mi interior una definición que fuera válida y que fuera contenedora de todo lo que percibo y experiencio, me encontré con esa frase que es muy antigua, que es una frase que los sabios de la Grecia clásica colocaron ni más ni menos que en el pronaos, en la entrada del templo dedicado a Apolos en Atenas, en exactamente el templo de Delfos, cerca de Atenas. En este templo se ubicaba el oráculo de los dioses y era el lugar donde la humanidad de entonces, a modo de peregrinaje, se trasladaba para contactar con Dios y recibir el mensaje de los dioses. Estamos en un contexto pagano donde los dioses son múltiples, muy variados, pero es allí donde se iba a contactar con ellos. Y los sabios de la Grecia clásica, como para ahorrar muchas explicaciones, en la propia entrada del templo colocaron esta frase, evidentemente escrita en griego, pero que traducida al castellano es conócete a ti mismo. Bien, yo digo en broma, pero también en serio, que si esos sabios de la Grecia clásica estuvieran aquí ahora, en lugar de poner conócete a ti mismo, lo que pondrían en ese frontispicio del templo de Delfos sería date cuenta de que eres conductor y coche y conductor. O, evidentemente, cuando se construye el templo de Delfos no existen los coches, hoy sí existen. Y esos sabios lo hubieran utilizado porque es un símil simplísimo, facilísimo, que incluso la mente puede valerse de él para entender, para comprender, para discernir qué es conocerse uno mismo, que es precisamente darnos cuenta de que nosotros, tú, yo, todos los que estamos encarnados en seres humanos, es más, yo diría que todas las formas de vida, en cualquier plano y dimensión, somos conductores, entendiendo por conductores seres de otro mundo, seres cuya existencia se desenvuelve fuera del tiempo y del espacio, seres que no hemos tenido principio y no tendremos fin, seres que nos caracterizamos profunda y genuinamente por nuestra divinidad, nuestra eternitud, nuestra eternidad, nuestra infinitud, y eso es lo que realmente somos. Y siendo todo eso, para experienciar en conciencia planos y dimensiones, nos encarnamos en mundos. Nos encarnamos en mundos distintos, en planos distintos. Y mira por dónde los que estamos encarnados en el plano humano, en seres humanos, nos hemos encarnado aquí, en este mundo y en este plano, que está regido curiosamente por el tiempo y por el espacio. Es decir, siendo nuestra existencia, rigiéndose nuestra existencia, desenvolviéndose nuestra existencia real y verdadera fuera del tiempo y del espacio, ahora estamos encarnados aquí, que está regido este plano por el tiempo y el espacio. Y no lo estamos por casualidad, estamos porque lo hemos hecho y lo hemos decidido voluntariamente y para vivenciar y experienciar las muchas vivencias y experiencias que nos ofrece el plano humano. Para vivenciar el plano humano, tú y yo, que somos inefables, divinos, infinitos y eternos, que carecemos de materialidad porque somos luz, porque somos energía, porque somos amor, porque somos conciencia, que cada uno le dé el nombre que considere oportuno, cuando encarnamos aquí necesitamos un instrumento, necesitamos un vehículo para experienciar la vida humana. Ese vehículo es el coche, es decir, ese vehículo
es nuestro yo físico, mental y emocional. El que ahora yo te miro a ti y estoy viendo, el que ahora tú me miras a mí y estás viviendo. Las personas que nos siguen nos ven. ¿Y qué es lo que ven de nosotros a simple vista? A través de los sentidos corpóreo-mentales. Pues ven nuestra realidad física, ven nuestras reacciones mentales que ahora se están plasmando en palabras en mi caso, ven las emociones que se pueden estar desplegando en mí y que se canalizan a través de las palabras que estoy utilizando. Es decir, nos hemos acostumbrado a percibir la parte de nosotros que es el coche, solamente el instrumento que utilizamos para experienciar la vivencia humana. Y nos olvidamos a veces, de ahí la importancia de recordar, de ahí la importancia de conocernos a nosotros mismos, de que realmente somos mucho más que eso, que somos el conductor que ha encarnado en ese coche. Con Mariano Alameda. Además, es el propósito del periodismo llegar a la verdad y también yo creo que es una imperiosa necesidad social, ¿no? Más que nunca. No se puede saber qué es la verdad, en mi opinión, porque la verdad siempre va a ser subjetiva, en el sentido de que va a ser la verdad para quien la está percibiendo. Lo que nosotros percibimos como realidad, en realidad es a nosotros mismos creyéndonos que es el mundo. Entonces, hay una verdad relativa y hay una verdad absoluta, ¿sí? Si nosotros decimos que tú eres una persona y yo soy otra persona, eso es una verdad relativa y es una verdad. Pero si nosotros decimos que la experiencia que tú tienes de ti me incluye a mí en esa pantalla, pero eso que tú estás viendo en esa pantalla, esa voz que estás oyendo, en realidad eres tú como si tú estuvieras soñando que estás hablando con este tipo, ¿sí? Que eres tú, pero tú no te identificas con ser este tipo. En el mundo absoluto, tú te puedes identificar con todas las cosas que suceden en la realidad o con ninguna de las cosas que suceden en la realidad, y las dos cosas son verdad. Por eso tú eres todo y tú eres nada en el mundo absoluto, y en el mundo relativo tú eres una persona y yo soy otra. Y las dos cosas son verdad. Entonces, ¿cuál es la verdad de las dos? Bueno, como decía Jodorowsky cuando yo empecé a trabajar con él, la verdad es lo que es útil, ¿no? Mira a ver qué es lo que te viene mejor y tómalo como la verdad. Para todo ello tenemos que dar la bienvenida a Sebastián Darpa. Buenos días, Sebastián, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Estefanía? Buenos días. Y la verdad que es un gusto y un placer poder encontrarnos nuevamente por este medio y a partir de aquí, bueno, intentar ofrecer, como tú bien dices, información que sea útil para todas las personas que puedan verlo. Encantado estoy. Un día despertará por la mañana, mirará por la ventana y se preguntará si ha vivido una vida plena, si realmente ha hecho uso de todo su potencial, si ha valido la pena dedicar tanto tiempo a ciertas actividades y tampoco a otras quizá más importantes. No suelo ser pesimista, aunque considero que muchas veces las personas necesitamos una especie de shock emocional que altere el curso de nuestras actividades diarias con el fin de causar un cambio en nuestra percepción del mundo. Cuando observo a mi alrededor, puedo comprobar con cierto estupor el hecho de que la gran mayoría de las personas están viviendo vidas carentes de sentido, no porque lo quieran o porque lo hayan elegido así, sino más bien porque se encuentran presos dentro de una gran cárcel global que divide sus mentes y las aísla de su propósito original. Una realidad en la que parecen estar libres, pero que por desgracia los termina amarrando a trabajos que no les motivan, a personas que les hacen daño o a situaciones dolorosas que se repiten una y otra vez. Retomamos este punto de inflexión en tu vida. ¿Te pasaba algo parecido y de repente un sueño te despertó? Cuéntanos. Sí, fíjate, decía el sabio jesuita Anthony de Melo, él decía, la mayoría de las personas están dormidas, pero no lo saben. Nacen dormidas, viven dormidas, tienen hijos dormidas y finalmente mueren dormidas. Nunca alcanzan a despertar a esto que llamamos la existencia humana, ¿no? En un momento de mi vida yo me dedicaba a otra actividad, al mundo del espectáculo, lo cual pues cubría una parte de mí, me llenaba mucho, pero sin embargo, bueno, empecé a tener una especie de tristeza interna, no encontraba la motivación, aunque hacía una actividad que pues económicamente me iba bien, viajaba, tenía como cierta estabilidad. Sin embargo, había algo dentro de mí que hacía que no estuviera pleno, ¿no? Entonces yo me preguntaba, ¿qué es lo que pasa en mí que no puedo realmente sentirme bien con esta actividad, haciendo esto? Y ahí empieza como una búsqueda personal y también empieza una etapa de decaimiento, una etapa de crisis en la que uno se pregunta si realmente lo que está haciendo es lo que podría hacer, lo que debería hacer, o lo que
bueno, no sé, esas dudas, ¿no? Que yo creo que a la gran mayoría de las personas nos suceden en algún momento de nuestra vida. A partir de eso, yo comencé, bueno, pues a visualizar otro tipo de actividades en la conexión con el trabajo personal y empecé a darme cuenta de que eso realmente cubría una necesidad interna mía y me acercaba a un cierto propósito, ¿no? Que es este de trabajar con personas y ayudarles a desatar su propio potencial, ¿no? Pero para eso necesitaba yo hacer un trabajo interno muy grande y muy profundo. En esa etapa de crisis me sucede este sueño, ¿no? Yo de alguna forma quería hacer esta otra actividad, pero la actividad que estaba haciendo, bueno, pues me retenía ahí, ¿no? Era yo mismo el que me retenía. Y tuve un sueño, y el sueño es muy curioso. Una noche soñé que yo me veía, ¿no? A mí mismo, de anciano, estaba yo en el borde de una cama y, bueno, tenía las manos temblorosas, el pelo blanco, y en ese momento, en el sueño, entraba un niño en la habitación. El niño me mira y me preguntaba, Sebastián, ¿estás triste? Y yo lo miraba y le decía, sí, estoy muy triste. Y él me preguntaba con su inocencia, ¿y por qué estás triste? Y él decía, porque no he sido capaz de tomar las decisiones que tenía que haber tomado en mi vida, ¿no? Ese es el sueño. Entonces yo despierto en ese momento, el sueño es muy vívido, y me doy cuenta, o por lo menos lo tomo como un mensaje para tomar la decisión que necesitaba tomar en ese momento, ¿no? Que era dejar esa actividad que estaba haciendo y ir a por lo que realmente quería. Evidentemente, muchas veces en la vida, lo único que vemos delante es niebla. O sea, no tenemos nada asegurado. Pero es ahí cuando la decisión realmente forma una parte importante en la vida de la persona. Decía Paramasama Yogananda que la voluntad es lo que convierte el pensamiento en energía. Es la voluntad y la decisión lo que hacen que uno pueda trascender y convertir ese pensamiento o esa idea en realmente la energía para superar esa situación de crisis o de inestabilidad. Buenos días, Laín. Hola, buenos días, Estefanía. ¿Qué tal? Nada, que estoy súper encantado de poder hacer esta entrevista contigo, que sabes que tenía muchísimas ganas, que sabes que te sigo lo que haces y que tienes una misión muy bonita de la cual quiero formar parte. Así que gracias por darme la oportunidad de estar en tu espacio y de poder compartir esta entrevista. Que si tú no te etiquetas a ti mismo, te etiqueta la sociedad. Sí. Pero yo creo que no es lo que hacemos. Lo que solemos hacer es etiquetar a la sociedad y así evadimos la responsabilidad que tenemos, ¿no? de llevar a cabo nuestra vida. Entonces, vamos a empezar desempañando esas etiquetas. Defíneme qué es para ti alma, qué es para ti milagro y qué es para ti propósito. Vale, el alma es la que hace de intermediario entre los dos mundos. Nos movemos en dos mundos, un mundo físico o material y un mundo metafísico o cuántico. Entonces, esto no es que lo diga yo, es que lo llevan nombrando muchísimos grandes maestros a lo largo de la historia. Por ejemplo, Platón, 400 años antes de Cristo, o sea que antes de Cristo, 400 años, ya Platón hablaba de los dos mundos, del mundo inteligible y del mundo legible, o el mundo mental y el mundo de las ideas y el mundo material, ¿no? Entonces, el alma hace de intermediaria. ¿Qué quiere decir? Que el alma viaja especialmente por la noche, por eso tenemos gente como, por ejemplo, Jean-Pierre Mallet, que habla del doble cuántico, que viaja por la noche, bueno, todas estas teorías. El alma viaja por la noche a ese mundo cuántico y selecciona una de esas variables que coincide exactamente con la vibración que tú tienes para poder manifestar un posible futuro. Además, la física cuántica también ha demostrado que el pasado y el futuro están dentro de un mismo tiempo y que desde ese pasado se envían unas ondas al presente y desde el futuro también se envían unas ondas. Y cuando las dos ondas coinciden, se produce una nueva materialización en el presente. Esto podría ser una de las interpretaciones que decía Jesucristo de cuando las dos se unan, le dirás al monte que se mueva y se moverá, es decir, provocarás ese milagro. Tienes que unir tu pasado y tu futuro y que estén en una misma dirección. Muchas personas están peleadas con el pasado y, por tanto, no pueden reproducir un nuevo futuro. Y la gran suerte que tenemos es que cuando tú eres capaz de cambiar tu pasado, puedes también cambiar tu futuro, porque el cerebro no distingue entre fantasía y realidad. Así que el alma es la que hace de intermediaria y también la que te va guiando. Por eso el susurro del alma es el susurro de la intuición. Es lo que en muchas culturas se llaman intuición o muchas personas etiquetan como intuición. Mis mentores multimillonarios le llamaban tener olfato para los negocios y a mí me gusta llamarle la voz de tu alma, porque en un momento de mi vida que estaba a punto de abandonar, y luego si quieres te cuento un poco más sobre esto, seguro que tendremos tiempo de hablar de eso. Fue cuando conecté con esa voz
Y desde que empecé a escuchar esa voz del alma, fue verdaderamente cuando empecé a transitar mi propio camino y empecé a ver bendiciones en mi vida. Milagro. Un milagro es algo que tu mente consciente no se espera, pero tu subconsciente sí. Dicho de otra manera, el 10% de nuestro pensamiento diario está programado en nuestra mente y lo vuelve consciente, pero cuando tú eres capaz de, perdón, el 90%, pero cuando tú eres capaz de cambiar ese 90% de pensamiento subconsciente, entonces se produce un milagro. Un milagro es algo que tu mente consciente no se espera, pero que tu subconsciente lleva mucho tiempo trabajando. Y el propósito de vida es aquello que has venido a entregarle al mundo. Diferenciamos un propósito y una meta porque el propósito está enfocado en ayudar a las personas. Es decir, cuando tú tienes un don, un talento o una habilidad que normalmente no son innatas, sino que las aprendes a través de las dificultades, entonces puedes contactar con otras personas que estén pasando por esa misma dificultad y volverte un maestro, un mentor para esas personas, ayudándoles a transitar ese camino porque tú conoces el camino. Y ahí es cuando el ciclo de la vida de dar y recibir se unen y puedes generar abundancia en tu vida también. Así que yo creo que verdaderamente hemos venido a entregarle algo al mundo y que muchas veces no nos damos cuenta y por no darnos cuenta el universo nos pone dificultades para que podamos superarlas y al superarlas adquirimos las habilidades y esas habilidades son justamente las que hemos venido a entregarle al mundo también. Buenos días, Sergi Torres. Buenos días, Estefanía. Muy bien, contento de compartir este instante contigo. Cuyo cometido no es otro que cuestionarnos la realidad que nos ofrecen diariamente los medios de comunicación, una realidad que nos ofrece esto como única verdad y no hace falta ahondar mucho para descubrir que sobre todo lo que prima en estas noticias es el miedo, ¿no? Si el periodismo es una visión sobre los hechos y no realmente los hechos en sí mismos, yo creo que sería bueno abrir esta entrevista explicando qué contiene esta realidad social a la que bueno, estamos asistiendo cada día y que no es sino reflejo, ¿no?, de la realidad que cada uno nos contamos también a nosotros mismos. Sí, en realidad lo básico que contiene es una oportunidad de dejar de hacerlo de esta manera. Pero curiosamente no lo hacemos porque creemos que formamos parte de esta realidad. Creemos que somos hijos de esta sociedad, de esta cultura, de esta manera de educarnos y no somos hijos de eso. Entonces, cuando uno empieza a darse cuenta del dolor, la frustración, la sensación de impotencia y de falta de libertad que implica acuñarte dentro de un sistema, empieza a descubrir que el sistema quizá no es lo que parecía, que no es real, que es simplemente un acuerdo y que por lo tanto se puede romper en cualquier momento y puedes emerger en otro lugar de tu propia experiencia como ser humano y aportar a ese sistema social y a esa cultura algo completamente distinto, algo completamente creativo y fresco. De hecho, así es como los grandes genios funcionan en realidad, ¿no? Aprenden lo que el sistema actual les ofrece y una vez lo han aprendido lo sueltan y lo trascienden. Van a otra cosa. Responsabilidad. Enric, inmersos en un mundo que se percibe tan injusto y violento en ocasiones, así nos lo hacen saber además la mayoría de los medios de comunicación, ¿somos cada uno de nosotros en cierta forma responsables de lo que ocurre allá afuera o pobres víctimas de las circunstancias y de los demás? Esa pregunta siempre tiene dos lecturas. O la podemos contestar desde la visión del ego, que es el que se cree separado, o conciencia dual, que se cree que estás separado de todo lo que te rodea y por lo tanto siempre la podemos ver desde una conciencia unidad, donde todo está interconectado, donde todo está relacionado y que de alguna forma lo que nos rodea tiene que ver con nosotros, ¿no? Yo voy a parafrasear a Nikola Tesla, que nos dice que si queremos ver el mundo desde la visión de somos un cuerpo, pues sufriremos las experiencias del mundo, pero si la vemos desde que somos energía, esa energía es información y estamos vibrando, por lo tanto nosotros estamos constantemente resonando en esa conciencia, en el campo cuántico, además de como esa inteligencia universal, y que por lo tanto lo que nosotros vivimos siempre tenemos un ápice muy importante de responsabilidad, sobre todo a nivel de nuestra vida cotidiana, obviamente en nuestro universo particular, pero no nos olvidemos que nuestro universo particular es una partícula
valga la redundancia, que resuena con otras y conforman un inconsciente colectivo. Por lo tanto, lo que ocurre en el mundo no deja de ser el reflejo de un inconsciente colectivo que piensa, siente y vive la vida de una forma determinada y la tenemos delante. Por lo tanto, podemos decidir siempre delante de los acontecimientos cómo queremos vivir la situación. Si vivimos desde que la causa está fuera, la viviremos desde el victimismo. Si la vivimos de que yo tengo algo que ver con lo que me ocurre, entonces empieza la auténtica maestría. Eso no implica que yo tenga que sufrir esas circunstancias, pero vamos a cambiar el sufrimiento, obviamente, por un estado de desasosiego, de encontrarme mal, no me gusta, incomodidad, pero voy a transformar eso en conocimiento de mí mismo y, por lo tanto, en mejorar la conciencia particular y, obviamente, la global. Has mencionado, Enric, el inconsciente colectivo y volviendo un poco a esto que nos ocupa, a la sociedad no se nos educa desde un ámbito en el que podamos asumir y entender desde lo profundo, sino más bien para hacernos fuertes, ¿no? Y defendernos de esas amenazas de las que estamos hablando externas. Es decir, hay que competir en los trabajos, hay que ganarse el pan con el sudor de nuestra frente, sacar una familia adelante y además con la que está cayendo siempre, ¿no? Que son las voces populares, luchar contra las injusticias familiares y sociales. Parece que en este contexto tomar conciencia a un nivel individual se pone difícil, ¿no? Con esta losa pesada del inconsciente colectivo del que estamos hablando. Bueno, la verdad es que nuestro trabajo es hacer consciente el inconsciente. De hecho, Carl Gustav Jung nos dice que si no hacemos consciente el inconsciente, las cosas que nos ocurren le vamos a llamar destino. Por lo tanto, o también, como dice él, si no aprendemos de las experiencias, vamos a llamarle, que nos molestan en la vida, pues forzamos a la conciencia cósmica que nos la repitan. Por lo tanto, ya Carl Gustav Jung tenía una conciencia ya de unidad y de comprensión de que todo estaba relacionado. No sé hasta qué punto sabía algo de conciencia cuántica, pero en definitiva no deja de ser un concepto o un nombre, ¿no? Él entendía perfectamente de que nuestro inconsciente se estaba proyectando constantemente en la vida y que la gente piensa o cree que su percepción es verdad cuando en realidad en su mente estamos interpretando. Si realmente fuéramos plenamente conscientes, como nos diría Buda, de que ni tus propios enemigos te pueden hacer tanto daño como tus propios pensamientos, se me podría preguntar qué quiere decir eso. Pues muy fácil. Buda ya decía que todos estábamos interconectados y que todo resonaba. Por lo tanto, una de las cosas que la gente tendría que tomar conciencia, pero urgentemente, es que los pensamientos crean forma y crean circunstancias de nuestra vida. También lo dice un curso de milagros. Somos demasiado condescendientes con las divagaciones de nuestra mente. Una de las cosas que deberíamos realmente entrenar, yo le llamo gimnasia mental, es mantenernos alerta qué pensamientos alborean en nuestra mente y tomar conciencia de que yo soy un observador con conciencia y que, por tanto, aquello que yo preste atención es aquello que le estoy alimentando, le estoy dando fuerza y entonces no me queje de lo que va a ocurrir en mi vida. Atención a los pensamientos y, sobre todo, atención a los juicios. Me gustaría traer a colación a uno de tus referentes, el pensamiento de Jung. Dijo en una ocasión: solo un necio está interesado en la culpa de los demás, puesto que no puede cambiarla. El sabio aprende solo de su propia culpa. Se pregunta a sí mismo: ¿quién soy, puesto que todo esto me está ocurriendo? Para encontrar la respuesta a esta pregunta destinal, mirará en su propio corazón. Y es que ahí quería yo llegar, al corazón. ¿Qué sucede, Enric, cuando descendemos de la razón, que hemos hablado tanto, al corazón, con entelequias como la culpa? ¿Qué sucede cuando la miramos con los ojos del corazón? La pregunta me encanta. Podríamos hablar también de ella durante mucho rato, ¿no? Eso por descontado, ¿no? De hecho, esa frase que te voy a decir la ha dicho muchísima gente. Ay, si hubiese escuchado esa voz interior o la voz del corazón, ¿no? Ay, si lo hubiese escuchado. Vivimos en una sociedad donde nos han enseñado a desarrollar mucho el hemisferio izquierdo, el hemisferio racional, y dejamos al margen la otra polaridad, que es el hemisferio intuitivo, el hemisferio que nos conecta con esa conciencia de unidad. De hecho, la conciencia de unidad llevamos la información y el cerebro o la mente racional es para llevar a ese mundo, ¿no? Pero la verdad es que la culpa es autoodio de uno mismo, ¿no? O sea, de hecho, nos sentimos culpables por una razón muy simple, porque nos han inculcado la culpa de que hacer cosas está bien y hacer otras está mal. Ese es el problema, ¿no? De hecho, la palabra culpa viene de la palabra griega que es hamartia y quiere decir errar el tiro o fallar en el blanco. Por lo tanto, es un error.
Cambiamos la culpa, lo dice un curso de milagros, cambiamos el concepto de culpa por el concepto de error y automáticamente el error siempre puedes tener corrección, a eso se le llama la expiación, has cometido un error y por lo tanto todos cometemos errores y por lo tanto pides expiación, que quiere decir es volver allí donde yo he cometido el error y obviamente perdonarme a mí mismo y automáticamente la culpa clama siempre castigo. Eso nos lo han inculcado en nuestra mente y es el ego. El ego en su parte más oscura lo que quiere es que tú sufras. Por lo tanto, la culpa es sufrimiento, sufrimiento y sufrimiento. Y nunca os olvidéis de una cosa, no es lo mismo errar el tiro jamartia que ser culpable de fallar. Son dos conceptos totalmente diferentes, sino que cada uno se lo repita. He errado o soy culpable. Y entonces cuando cambias el concepto de culpabilidad por error, que eso lo hacemos todos, obviamente el perdón es automático porque todo el mundo comete errores porque es propio de la vida y es propio del caminar en el mundo dual. Por lo tanto, y además otra cosa muy importante, de los errores se aprende y los errores cuando realmente los asimilas y no te sientes culpable, se convierte en maestría. Si tú te sientes culpable, eso puede envenenar tu mente y tu cuerpo. O sea, somática, la palabra somático viene del griego, ¿no? Que significa, bueno, tú lo has ido comentando, ¿no? En esta integración significa algo así como cuerpo, mente y espíritu, ¿no? De nuevo, ese concepto de unidad. Normalmente, la concepción que tenemos estereotipada y social del sexo tiene aún connotaciones, lo has comentado tú también, incluso también heredadas de la educación, de la religión o la cultura, meramente físicas, no carnales, incluso en su concepción más peyorativa o como tú mencionabas ahora, oscuras, la lujuria, el vicio. En este sentido, para las mentes más cerradas, incluso yo me atrevería a decir poco experimentadas, ¿qué puede tener que ver la sexualidad y el conocer nuestro cuerpo y el disfrute del mismo con un verdadero autoconocimiento? La desconexión, hay una pandemia y hay un miedo muy profundo respecto a nuestro cuerpo. Esto viene introyectado a través de las culturas por la religión. Es una forma muy efectiva de manipular a las masas, es a través de la introyección del miedo respecto a nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo es nuestro vehículo de vivencia. El cuerpo es lo que está presente. Y la sexualidad fue ese foco en la cual a nivel social, político y religioso se jugaron para poder manipular a la sociedad, como vemos que todavía se hace. Aprender a amar nuestro cuerpo desde una forma inocente. Normalmente, cuando nosotros somos bebés, somos niños, nosotros no tenemos ningún reparo ni ningún juzgamiento negativo de nuestro cuerpo. Los chicos y las chicas juegan con su cuerpo, están desnudos y no les da vergüenza ni pena. Y allí es donde a mí me parece que es el punto donde debemos llegar. ¿Cómo podemos nosotros poder evolucionar a nivel de educación y social y cultural sin tener esa pena, miedo y vergüenza de nuestro cuerpo? ¿Cómo podríamos nosotros poder aceptar ver a otro desnudo o vernos a nosotros mismos desnudos? Porque muchas veces tú le dices a una persona que sí es capaz de verse desnudo en un espejo y no es capaz. O incluso tienen hijos, intimidad con su pareja y nunca permiten que su pareja los vea desnudos. Y no es porque el cuerpo tenga algo malo, sino es por su creencia de que no encaja en un molde cultural o cualquier otro tipo de molde social, de belleza, de corrección. Entonces, esta liberación de las grandes pena, vergüenza y miedo, que son los tres grandes elementos que hacen que nosotros nos separemos de nuestro cuerpo, son vitales para poder resignificar esa relación que cada uno tiene con su cuerpo. Y cuando nosotros la resignificamos, lo aceptamos, vamos a poder cambiar lo que queremos cambiar, aceptar lo que no podemos cambiar y evolucionar a través del cuerpo e integrar el cuerpo en nuestra vida emocional, mental e incluso espiritual. Es a veces en algunas de los enfoques orientales, incluso el mismo tantra budista,
niegan esa o no le dan esa importancia a la relación del cuerpo y a la importancia que tiene el cuerpo en integrarlo como parte primordial en nuestra evolución humana. Así que súper importante conocer. Autoconocimiento es conocer nuestra anatomía, reconocer nuestros olores, reconocer nuestros cambios, por ejemplo, cuando tú estás en la menopausia o cuando tú estás en un embarazo, incluso cuando tienes el periodo, debemos de reconocer qué es lo que pasa anatómicamente y fisiológicamente en nuestro cuerpo, porque creemos que solamente los médicos, el urólogo, el ginecólogo es el que sabe más de nuestro cuerpo, de nosotros, y nosotros lo habitamos. Imagínate, debemos de conocer muy bien nuestra casa. Entonces, por eso esa reconciliación con nuestro cuerpo, con el placer y nuestra sexualidad y ser nosotros dueños de este conocimiento es una de las primeras herramientas para entrar en esta sexualidad, en esta corriente de sexualidad somática que hace parte de este gran mundo de la sexualidad consciente. Generalmente vivimos todos en el miedo y sin embargo, Marta, a mí no me parece un lugar demasiado agradable donde uno pueda alcanzar la plenitud y la armonía, ¿no? No se está a gusto realmente viviendo en el miedo. Y yo sé que pesa mucho, entiendo que sí, pero ¿a qué se debe esta especie de resignación o de aceptación a no salir de esta boicoteadora zona de confort? ¿Por qué nos cuesta tanto salir de aquí y dar el paso? Pues yo creo que es por ignorancia, directamente, porque no sabemos que existe otra cosa. Estamos tan condicionados por eso que no sabemos que existe otra cosa. Y yo creo que si ahora mismo nos chequeamos para ver, digamos, es que miedo y amor son dos territorios completamente distintos. Entonces, para colocarnos en un buen lugar en la vida, yo creo que lo primero que nos tenemos que preguntarnos es ¿dónde estoy? Si en el lugar en el que me encuentro, ¿dónde está mi cabeza? ¿Dónde está mi mente? ¿Dónde está mi presencia? Si en el lugar en el que me encuentro siento la necesidad de conseguir algo ahí a futuro que no existe, que me traiga seguridad, que me quieran, que se comprometan conmigo, que consiga un trabajo mejor, que etcétera, pues seguramente sentiré un estado de preocupación o ansiedad o, bueno, toda la gama emocional que eso conlleva, ¿no? O si estoy atrás con aquello que pudo ser y no fue, pues podré estar bastante triste o deprimida, ¿no? Entonces, yo creo que el primer paso es preguntarnos dónde está, hacernos la pregunta, ¿dónde estamos? ¿Qué nivel de presente tenemos? Porque el amor solo se puede vivir en el presente, no hay otro lugar donde podamos experimentarlo. De hecho, yo a mis clientes les pongo como siempre muchos deberes, ¿no? Y uno de ellos que me parece súper divertido es que se pongan la alarma del móvil pues cada hora para chequearse internamente y tomar conciencia de dónde está su mente en ese momento, de qué grado de presencia tienen, ¿no? Habitualmente y sobre todo al principio, bueno, es que no estás, es que directamente no estás, no tienes presencia, que es el único lugar donde podemos sentirnos libres, ¿no? Porque el miedo lo que quiere es seguridad, asegurarse cualquier cosa, ¿no? Y el amor es que no tiene ni idea de lo que es la seguridad, porque de hecho es que esta vida, si es algo, es completamente insegura. Entonces, vamos buscando seguridad, o sea, estamos buscando algo que no existe. Y entonces, a mí me encanta como la posibilidad de invitarnos a vivir y disfrutar, a entregarnos a la certeza de la inseguridad, que es maravillosa, porque entonces cada instante es nuevo y fresco, no está condicionado por esas memorias, ¿no? Comer, porque precisamente el acto de comer está muy presente en la vida de todos, no solamente en cuanto a alimentación, sino en cuanto a relaciones sociales, en cuanto a eventos importantes. ¿Por qué esta importancia y por qué ponemos siempre el foco y el núcleo en la comida? Pues mira, yo la verdad es que llevo bastante tiempo investigando sobre este tema y después de todo lo que has estado comentando, en lo que he trabajado y demás, yo me he dado cuenta que la mayoría de las personas que siempre vienen a consulta dietética, al final necesitan más una atención emocional que una atención de dieta y de una alimentación diferente, porque mucha gente ya sabe lo que tiene que comer.
muchísima, ¿vale? Entonces, creo que influye mucho porque, según lo que yo más o menos explico pues en mi canal y en el libro y demás, la gente coloca la comida en zonas de su vida que posiblemente sea un lugar erróneo, ¿vale? Hay gente que coloca la comida, yo siempre lo baso en la pirámide de Maslow o pirámide de las necesidades humanas, ¿vale? No sé si la conocéis, pero es una pirámide que tiene distintos escalones y el primero es la fisiología, todas las necesidades fisiológicas, que es donde debería estar la comida, ¿vale? Entonces, aquí en España, por ejemplo, y en muchas culturas, sí que es cierto que la comida se considera algo, pues, placentero, es un placer, forma parte de la cultura, del ocio y demás, ¿vale? Pero hay gente que a lo mejor coloca la comida en un escalón de estas necesidades como son la autoestima, como es la seguridad, como es el reconocimiento y el respeto en el trabajo o en la familia, ¿vale? Y eso es lo que nos lleva a tener problemas emocionales, ¿vale? Y dirigirlos a la comida. Es decir, una falta quizás en el ser humano de integración de todas esos niveles que conforman la pirámide, en cuyo caso ese vacío lo rellenamos con la comida, ¿no? Esa apariencia de sentirnos llenos a través de algo externo y de no poder quizá manejar y controlar estos ámbitos de nuestra vida. Hablas de una mente superior y de una comunicación que no descubrimos, pero sin embargo vivimos rodeados de otro tipo de comunicación, que es precisamente ese contexto que tú dices que no nos deja llegar a la profundidad. Medios de comunicación, publicidad, ritmos de vida, sistemas de pensamiento. ¿Por qué el ser humano elige esta forma de vida como única realidad posible y no elige precisamente despertar a lo que realmente es? ¿Por qué esa elección de seguir dormidos? Bueno, la verdad que la única realidad que nos aleja de esa conexión y de estar dormidos es el sentir. El ser humano tiene miedo y rechazo a sentir el dolor, y es la palabra clara. Buda lo concretaba claramente diciendo que el sufrimiento existe y nadie quiere sentir ese dolor. Vamos creando unos velos de separación con ese dolor y lo vamos dejando aislado en nuestro inconsciente, y eso va haciendo que no podamos conectar verdaderamente con la esencia que somos, y al perder la intensidad del sentir, que nada tiene que ver con las sensaciones más superficiales o el sentir emociones, sino ahora explicaremos si quieres lo que es para mí el sentir, pues lo que va haciendo esto es que va fortaleciendo la mente, unos patrones mentales de comportamiento, y al separarnos del sentir nos vamos conectando a otra frecuencia diferente que llamaremos realidades, que entonces son esas cosas que tenemos en la vida, pues como una realidad es la salud, la sexualidad, el cuerpo, la familia, la pareja. Todas esas realidades nos van haciendo crear estados de conexión para así no poder sentir lo que realmente tienes en tu interior. Y todo está preparado realmente para que tú, a través de esas realidades, en vez de quedarte en los bloqueos o intentar sanar las distintas diferencias que puede haber o conflictos en tus realidades, intentes ver además las guías evolutivas que se esconden, los mensajes de ese ser que se esconden en todas y cada una de las realidades, para que así puedas volver a tu interior de una manera mucho más sencilla y fácil. Por eso decía que no estamos entendiendo la comunicación con nuestro ser, porque todo está creado para volver al ser. Aunque parece que nos alejamos, que nos distraemos y que vivimos una vida humana, realmente no es así. Siempre, siempre, siempre hay una puerta en cada una de las realidades que hace que el camino sea totalmente directo al ser, por muy alejado que parezcas. Es más, a veces, cuanto más alejado parece que estés porque estás más en el dolor, tienes que saber que estás conectando con la verdadera raíz, que es el no sentir y no querer sentir el dolor. Y por eso a veces, desde ese dolor, nos es mucho más fácil abrir la puerta del ser.